Vamos tomando asiento, por favor. Muchísimas gracias por ocupar los asientos, cada persona en su sitio, porque vamos a comenzar la conferencia prevista para las 12 de la mañana, a cargo de Alfredo Alonso de la Fuente. Alfredo Alonso de la Fuente es graduado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Cursó Imagen y Sonido en la Facultad Complutense de Ciencias de la Información. Preside actualmente las labores del Centro Espírita Alborada Nueva de Torrejón de Ardoz. Ha participado como conferenciante en diversos eventos y ha realizado artículos para diferentes publicaciones espíritas, participando e impartiendo clases como moderador en el canal de la Federación Espírita Española. Su conferencia, El alma después de la muerte, nos habla de los dos conceptos que dan título a la conferencia, alma y muerte, que serán desgranados diferenciando el principio espiritual, realizando una reflexión acerca de nuestras sintonías, desplegándose así las situaciones del espíritu a su regreso al plano espiritual. Recibamos a Alfredo Alonso de la Fuente. Muy buenos días a todos. Primeramente quisiera agradecer a la Federación Espírita Española por esta oportunidad, esta invitación amable a participar en este congreso. Me siento muy honrado por ello. Quisiera también agradecer a Noelia, mi mujer, por su apoyo y cariño incondicional. Y fundamentalmente agradecerles a todos ustedes por dedicarnos esos instantes de su tiempo. Quisiera invitarles a un viaje muy especial, un viaje en el que nos adentraremos en nuestra esencia espiritual, a través de una serie de conocimientos que nos conducirán a entender de la mejor manera el proceso de la desencarnación, la llamada comúnmente muerte. Desde nuestra perspectiva en el plano material nos preguntamos ¿qué es la realidad cotidiana? Nuestra experiencia es el resultado de la interpretación sensorial. Depende de los instrumentos que utilicemos para llevar a cabo esa observación. Tenemos la imagen de la realidad que nos brindan nuestros sentidos, que sabemos que son muy limitados. Hemos aprendido a ver las cosas de determinada manera. Este es un mundo físico y nosotros somos entidades físicas habitando en él. Hemos aprendido que debemos confiar en nuestros sentidos y hasta el sentido común nos dice que son la prueba menos fiable de la realidad. Al fin y al cabo, los sentidos nos dicen que la Tierra es plana, cosa que nadie cree ya. Los sentidos nos dicen que el suelo que pisamos está quieto, si bien sabemos que está girando a una velocidad vertiginosa y que se desplaza por el universo a miles de kilómetros por hora. Si queremos avanzar en nuestra comprensión de la realidad, debemos desembarazarnos de nuestra vieja concepción sensorial. Sabemos que las abejas, cuando ven una flor, ven la radiación ultravioleta. Ellas no ven la flor como nosotros. Una serpiente percibe su entorno mediante sensores infrarrojos. Un murciélago lo hace gracias al eco de los ultrasonidos. Las ballenas y los delfines se desplazan gracias a la ecolocación y a la percepción de los campos magnéticos de la Tierra, al igual que las palomas mensajeras. Los globos oculares de los camaleones pivotan sobre dos ejes distintos. ¿Cuál es la verdadera imagen del mundo? ¿Cómo es su textura? ¿Cómo es en realidad? La respuesta depende de quién lo observe. Es una respuesta del observador. Acercamos un pensamiento del gran científico Nikola Tesla, que nos decía, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración.
La materia está en continua vibración, en continuo movimiento. Teorías científicas actuales, como la teoría de cuerdas, ya contemplan esta realidad. Es sólo desde la percepción de nuestros sentidos materiales que el mundo físico toma un carácter estable, aunque este tipo de percepción no resulte más que pura ilusión. En el libro maravilloso Obreros de la Vida Eterna de André Luiz, contabilizan que tan solo conseguimos percibir una octava parte de los fenómenos físicos que acontecen en nuestro planeta. Con el espiritismo se nos revela que el plano espiritual está compuesto por diferentes esferas. Esas esferas dimensionales se penetran unas a otras, es decir, en lo que nosotros llamamos espacio físico no hay nada vacío, aunque a nosotros nos lo pueda parecer. Pero para comprenderlo no podemos pensar en lugares geográficos, sino tendremos que hacerlo en estados vibratorios. Las dimensiones se interpenetran, radicando su diferencia en la velocidad vibratoria, lenta o densa en las más inferiores y sutil o rápida en las más superiores. Miramos al cielo cuando pensamos en Dios o en lo alto, pero realmente ese llamado cielo se encuentra en nuestro propio espacio, por así decirlo, y Dios, suprema inteligencia y causa primera de todas las cosas, se encuentra en todos los espacios y, por supuesto, en nuestro espíritu. Inmersos en el fluido cósmico universal, como en un océano infinito repleto de constelaciones, soles, mundos y seres, como si de peces se tratase, nos encontramos todos viviendo y vibrando en distintas frecuencias. Ningún espacio está vacío, nada responde al azar. Todo guarda un orden y está regido por unas leyes. Este fluido cósmico es además el vehículo del pensamiento. Todos estamos comunicados y conectados a través de él. El pensamiento es también vibración. Es un fenómeno cuántico, una unidad de energía e información. Es invisible a nuestros sentidos, impredecible, efímero, pero realmente es materia. Es fluido, mental, vivo, que podemos modelar con nuestra gran fuerza, la fuerza de la voluntad. Cada pensamiento comunica una determinada calidad a los fluidos. Ideas elaboradas con fuerza generan formas dotadas de movimiento, sonido y color en el fluido cósmico, las llamadas ideoplastías, perfectamente perceptibles por todos aquellos que se encuentran sintonizados con la onda que las expresa. Para los espíritus somos como libros abiertos, pues pueden visualizar con perfecta nitidez el contenido de nuestros pensamientos, incluso aquellos que puedan parecernos más ocultos, y pueden, por tanto, unirse a nosotros, sintonizar con nuestra vibración. La lógica nos dice que nuestra compañía espiritual estará, por tanto, condicionada por nuestra vibración, por nuestra misión mental. Sintonizamos con diferentes espíritus y ellos influyen en nuestro pensamiento, para bien y también para mal. Los pensamientos sugeridos por ellos, cuando son negativos, no podemos detenerlos, pero sí dejarlos marchar. Podemos visualizar como si entrasen por una ventana y saliesen por otra. Es importante ser vigilantes con nuestros pensamientos, pues atraemos lo que emitimos siempre por sintonía vibratoria. A pesar de que existen científicos en la actualidad que empiezan a avalar y demostrar el poder creador de nuestros pensamientos, la ciencia oficial todavía se encuentra alejada del origen del mismo, del conocimiento de este origen. Algunas teorías, como la neurociencia cognitiva, otorgan al cerebro físico la propiedad de ser generador del pensamiento. Vamos a acercar dos casos interesantísimos incluidos en el libro Cerebro y Pensamiento de Ernesto Bochano, que nos ayudarán a comprender la limitación de estas teorías. El primero sucede en el ejército belga,
en la guarnición de Amberes, a principios del siglo XX. Un suboficial se quejaba de violentos dolores de cabeza que, no obstante, le permitían cumplir con todos los deberes de su cargo. Un día murió repentinamente y fue llevado al hospital. Cuando le fue practicada la autopsia, no encontraron más que una papilla de pus. No existía ni una sola célula de materia cerebral. Esta destrucción no pudo operarse instantáneamente, sino que respondía a la lenta evolución de un absceso. Podemos llegar a la conclusión de que por un tiempo bastante largo esta persona pudo cumplir con todos los deberes de su cargo, no poseyendo más que residuos en su cerebro. En otro ejemplo observado por el doctor Robinson y expuesto por Edmundo Pexier en la Academia de Ciencias de París en 1914, nos desvelan a un individuo de 62 años que, a consecuencia de una herida en la región occipital, presentó una serie de perturbaciones visuales que llamaron especialmente la atención. Pero al igual que en el caso anterior, pudo cumplir con toda su vida normalmente, con todas sus funciones normales. Un día falleció repentinamente de un ataque epileptiforme. Al hacerle la autopsia, observaron que su cerebro tenía la forma de una cáscara muy delgada y al cortarla igualmente dejó brotar una enorme cantidad de pus. Queda demostrado que en circunstancias excepcionales la inteligencia puede permanecer viva a pesar de la destrucción del cerebro. En otros términos, todo concurre a demostrar la existencia de un cerebro espiritual inmanente en el cerebro físico y, por tanto, la existencia de un cuerpo espiritual inmanente a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo somático. El cerebro físico no es, pues, un emisor de pensamiento, sino tan solo un receptor, un computador que procesa y ejecuta, teniendo parte fundamental en el proceso la glándula pineal. Si les parece, vamos a profundizar en el conocimiento de este cuerpo espiritual, adentrándonos más en nuestra esencia. De este modo podremos comprender mejor el proceso de desencarnación que estudiaremos después. Encontramos diversos niveles en nuestro ser. En la cúspide, nuestra esencia, el espíritu, que llamamos alma cuando se encuentra encarnado. Es la chispa divina que hay en cada uno de nosotros, resultado de nuestra propia evolución, indestructible, contenedor de todas las experiencias. Cada espíritu es una unidad indivisible, pero cada uno de ellos puede extender su pensamiento, sin por ello tenerse que dividir, a semejanza del sol y sus rayos. El cuerpo mental es el cuerpo más sutil y cercano al espíritu. Es la sede de la mente, de donde parten inicialmente los impulsos del espíritu transformados en fluido mental, en corrientes de pensamiento. La mente, esto es muy importante, configura a nuestro siguiente nivel, el periespíritu o cuerpo espiritual. Es a su vez el molde, el modelo organizador biológico del cuerpo físico, estando unido a él átomo a átomo y desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento y cumplimiento de las funciones fisiológicas y psicológicas. Está dotado de órganos y funciones específicas. Cambiamos cada cierto tiempo de materia, sin embargo mantenemos la forma humana y sus funciones. Ello se debe al periespíritu que constantemente envía impulsos organizadores hasta el fin de la encarnación, manteniendo esta forma física. Es expansible, posee extrema plasticidad, pudiendo sufrir modificaciones continuas en su forma y apariencia por la acción de la mente. Tiene capacidad de penetrabilidad, es decir, no encuentra barreras físicas. El agua, la tierra, el fuego, igualmente le son accesibles. La percepción la realiza de manera global. Ve, oye y siente con el cuerpo espiritual entero, independientemente de la dirección o de la posición, ya que no tenemos una localización tan específica de los sentidos como nos ocurre en nuestro cuerpo físico. Sin ser limitado por el espacio, puede desplazarse hacia cualquier punto por la fuerza de su voluntad.
Le basta dibujar en su mente un lugar, idealizándolo, y su recuerdo le conduce en un fragmento infinitesimal de tiempo. El doble etérico rodea al cuerpo físico y vitaliza la materia, conteniendo el fluido vital. Según afirma Kardec, puede decirse que los seres orgánicos asimilan el principio vital, pues les resulta necesario para vivir. De él se extrae el ectoplasma. Se evapora con la muerte del cuerpo, puesto que sus funciones magnéticas cesan con la falta de materia física para trabajar. El cuerpo físico, bien conocidos por todos nosotros, es el vehículo para desarrollar nuestro aprendizaje en este plano material. Sirve en muchos casos de enfermedad para drenar las toxinas que el perispíritu pueda tener, fruto de sus desequilibrios que siempre parten de más arriba, de la mente. La carga residual psíquica se evacúa gradualmente en la carne, afectando a las zonas orgánicas más vulnerables, comenzando, por supuesto, desde el periodo gestatorio. Desde el espíritu emanan las órdenes que llegan al cuerpo físico, con el auxilio de los centros vitales, conocidos popularmente como chakras, que están íntimamente ligados a nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino, destacando entre todas las glándulas, como hemos dicho antes, la glándula pineal, que es la glándula física de la vida mental. Vamos al proceso de desencarnación. Podríamos sintetizarlo como la separación final del cuerpo espiritual y del cuerpo físico, el regreso del alma a su verdadero hábitat, el espiritual. No se trata de una ciencia exacta. En algunos el desprendimiento es bastante rápido y puede decirse que el momento del desprendimiento es bastante rápido y se da en unas pocas horas. Son conciencias puras. En otros, por el contrario, en la gran mayoría, en aquellos cuya vida ha sido orientada más al terreno de lo material, el desprendimiento es mucho más lento, con una duración indeterminada. Se trata de una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu. La prontitud de este desprendimiento está en razón del grado de adelanto moral del espíritu. No existen, pues, dos desencarnaciones iguales. Y se hace necesario, en la mayoría de los casos, el auxilio de espíritus mentores que ayudan en este proceso. Vamos a presentarles un ejemplo de una desencarnación por causas naturales. Nos valdremos de unas imágenes que ya presentamos en otra ocasión y que hemos traído de nuevo a petición temática de la Federación Espírita Española. Primeramente, se realiza una higienización del ambiente, que habitualmente está cargado de fluidos poco edificantes, generados en la mayor parte de veces por los propios familiares, emitiendo fuerzas de retención amorosa. Como hemos aprendido antes, el pensamiento genera materia viva. Se necesita crear una psicosfera adecuada para el momento delicado de la intervención. Se suele recurrir al pase magnético a los familiares para desintegrar poco a poco los fluidos nocivos mentales que retienen al moribundo y dificultan el trabajo a realizar. En casi todos los casos el paciente recibe a través de los espíritus colaboradores energías ficticias proporcionándole fuerza e ideas favorables que los familiares y médicos traducen como mejorías. Seguramente ustedes habrán vivido este momento de alegría en el hospital, cuando se pensaba en el final y de repente el familiar mejora. De ese modo el ambiente se relaja y queda libre el espacio para el trabajo. Al paciente se le induce a estados mentales de calma e incluso puede recibir la visita de familiares queridos que habitan en el plano espiritual, que ayudarán a este proceso. Se aplican pases longitudinales para comenzar el desligamiento del cuerpo material. En primer lugar, se insensibiliza completamente el nervio vago para facilitar el desligamiento de las vísceras. Al seguir utilizando pases magnéticos, se aísla todo el sistema nervioso simpático, neutralizando más tarde las fibras inhibidoras del cerebro.
En el proceso de desencarnación, nos informa André Luiz en su libro Obreros de la Vida Eterna, que encontramos 3 regiones orgánicas fundamentales que se irán separando paulatinamente a través de diferentes trabajos magnéticos. Estas 3 regiones fundamentales son el centro vegetativo, ligado al vientre, descrito como sede de las manifestaciones fisiológicas; el centro emocional, cardíaco, la zona de los sentimientos; y el centro mental o cerebral, situado a la altura del cerebro. En la primera fase del proceso se realizan pases transversales en el abdomen para separar el centro vegetativo. Se observa una sustancia ectoplásmica, fluido vital que sale del plexo solar, donde se localizan las fuerzas físicas, dando lugar al estiramiento e enfriamiento de los miembros inferiores. En la segunda fase del proceso se dan pases rotativos concentrados en el tórax para desligar el centro emocional. Se opera sobre determinado punto del corazón que pasa a funcionar como una bomba mecánica sin regulación. La persona incluso puede llegar a sentir ambos latidos, el del cuerpo físico y el del cuerpo espiritual. Una nueva porción de sustancia ectoplásmica se desprende del cuerpo, del epigastrio a la garganta. Todos los músculos trabajan fuertemente contra la partida del alma, oponiéndose a la liberación en un esfuerzo desesperado, ocasionando angustias y aflicción al paciente. Se produce entonces una fuga del pulso y el paciente entra en coma. Tras un breve tiempo de descanso, se vuelve a intervenir en el cerebro. Es la última etapa. Concentrando todo el potencial de energía en el cerebro, en la fosa romboidal, se trabaja sobre el centro mental. El paciente siente una conmoción indescriptible, semejante a un choque eléctrico, y comienza a percibirse una brillante llama de color violeta y dorada emergiendo de la región craneana. La llama se transforma entonces en una maravillosa cabeza que absorbe la sustancia ectoplásmica, reagrupándola, que constituirá más tarde el cuerpo periespiritual, miembro a miembro, trazo a trazo, como podemos observar en las imágenes. Nuestro querido amigo André Luiz nos describe este paso en su libro Evolución en 2 mundos como histogénesis espiritual, donde van readaptándose los órganos y los medios necesarios a su nuevo campo de acción. Es entonces cuando la conciencia superior pasa revista a toda la vida pasada en una especie de vista panorámica, con una rapidez vertiginosa. Es maravilloso, se presencia todo lo soñado, estructurado y realizado durante la vida. Tanto las ideas como los actos desfilan como en un film cinematográfico en un proceso vertiginoso de síntesis mental. Este hecho lo encontramos en cientos de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, de encarnados salidos ilesos de grandes peligros, como accidentes o suicidios frustrados, que relatan este fenómeno de revisión de sus propias experiencias. Encontramos al paciente desencarnado situado al lado del paciente cadáver, apenas ligado al cuerpo a través de un leve cordón plateado, semejante a un sutil cable entre el cerebro del cuerpo físico y el cerebro del periespíritu. Una arteria fluídica que sustenta el flujo y reflujo de los principios vitales en readaptación. Para los encarnados se encuentra muerto por completo. Los mentores estiman que el tiempo que ha de pasar para el desligamiento completo de este cordón de plata varía según las necesidades del difunto, que estarán vinculadas a su preparación para un desenlace más o menos rápido. Una vez retirada esta última vía de intercambio, el cadáver muestra casi de inmediato signos de avanzada descomposición. Allan Kardec nos esclarece que en la muerte natural, la resultante de la extinción de las fuerzas vitales por la edad o la enfermedad, la separación se opera gradualmente. En innumerables casos, como podemos leer en el libro Volví, del hermano Jacobo, los recién desencarnados son conducidos a las playas. Las vibraciones marítimas
son portadoras de gran beneficio para el reajuste general y el restablecimiento de las energías del periespíritu. En los casos de muerte, con la inteligencia absorta en las preocupaciones materiales, aquel que ha vivido más para su cuerpo que para su espíritu, podrá sufrir incluso los efectos de la descomposición del cuerpo, hasta que el lazo se rompa completamente. Estos espíritus estarían sujetos a un periodo más o menos largo de inconsciencia, siendo necesario un sueño reparador. En el tránsito a la vida espiritual se produce un fenómeno de una importancia capital, llamado la turbación. Su duración es indeterminada, varía de algunas horas a algunos años. A medida que se disipa, el alma está en la situación de un hombre que sale de un sueño profundo. Las ideas son confusas, son vagas, son inciertas. Se ve como a través de una niebla, pero poco a poco la vista se aclara, la memoria vuelve y se reconoce. Pero este despertar, como hemos dicho, varía dependiendo de los individuos. En unos es tranquilo y experimentan una sensación deliciosa. Son los que se han identificado en la vida con su estado futuro y comprenden de inmediato su situación. Mientras que en otros está lleno de terror, de ansiedad y produce el efecto de una terrible pesadilla. La turbación presenta circunstancias particulares de acuerdo con el carácter de cada individuo y, sobre todo, según el tipo de muerte experimentada. En las violentas, producidas por suicidios, accidentes, apoplejías o heridas, no existe ninguna desagregación parcial anticipada entre el cuerpo y el periespíritu. La vida orgánica en toda su fuerza se para repentinamente. El espíritu sorprendido está como aturdido, pero sintiendo que piensa se cree aún vivo. No cree haber muerto, así lo sostiene con terquedad. No obstante, ve su cuerpo, sabe que ese cuerpo es el suyo y no comprende que se haya separado de él. Acude junto a las personas a quienes profesaba afecto, les habla y no comprende por qué no pueden escucharle, no le pueden ver ni le pueden oír. Esta ilusión dura hasta que se da cuenta de su posición. Pueden darse también casos excepcionales de muertes imprevistas, sin sufrimiento, al estar combinadas con estados serenos del alma. En el libro La crisis de la muerte, de Ernesto Bochano, podemos encontrar un ejemplo de un espíritu que falleció ahogado en un naufragio y relataba al médium, que era amigo suyo, lo siguiente: si hubiese podido escoger la forma de desencarnar, ciertamente no hubiese escogido la que el destino me impuso. Aunque ahora en el presente no me quejo de lo que sucedió, dada la naturaleza maravillosa de la nueva existencia que se abrió súbitamente delante de mí. En el momento de la muerte reviví, como en un panorama, los acontecimientos de toda mi existencia. Todas las escenas, todas las acciones que yo hice pasaron delante de mi vista como si se hubiesen grabado en mi mente en fórmulas luminosas. Ni uno solo de mis amigos desde la infancia hasta la muerte faltó a mi llamada. Cuando me hundí en el mar, llevando en los brazos a mi mujer, se me aparecieron mi padre y mi madre. Y fue esta última la que me sacó del agua, haciendo una muestra de una energía cuya naturaleza solo ahora comprendo. No recuerdo haber sufrido. Cuando me sumergí en las aguas no experimenté sensación alguna de miedo, ni siquiera de frío o de asfixia. No me acuerdo de oír el estruendo de las olas quebrando sobre nuestras cabezas. Me desprendí del cuerpo casi sin darme cuenta, y siempre abrazado a mi mujer. Seguí a mi madre que me había venido a buscar para cogernos y para guiarnos. El primer sentimiento triste no me asaltó hasta que no dirigí el pensamiento hacia mi querido hermano. Por ello mi madre, sintiendo mi inquietud, me anunció: tu hermano tampoco tardará mucho en estar con nosotros. A partir de ese instante
Toda sensación de tristeza desapareció de mi espíritu. Pensaba en la escena dramática que acababa de vivir, únicamente con el propósito de socorrer a mis compañeros de desgracia. De inmediato vi que estaban saliendo de las aguas del mismo modo que yo lo hice. Todos los objetos me parecían tan reales que me fue difícil adaptarme inmediatamente y sabía que había personas muertas y si no hubiera ocurrido al lado de los náufragos. No habiendo estado enfermo y no habiendo sufrido, me fue fácil adaptarme inmediatamente a las nuevas condiciones de existencia. El periodo de turbación no tiene nada de penoso para el hombre de bien. Es tranquila y semejante en todo aquello a la que acompaña a un despertar apacible. En cambio, para aquel cuya conciencia no es pura, está llena de ansiedad y de angustias que aumentan a medida que va comprendiendo su situación. Al desencarnar, nadie cambia de repente. El bueno sigue siendo bueno y el menos bueno también. No hay castigos eternos. La tierra no es un valle tenebroso destinado a lamentables caídas. Es un taller de trabajo redentor y siempre existe un camino de renovación para resarcirnos de nuestros errores con amor. Quedamos siempre imantados a diferentes lugares en función de la vibración o elevación moral de nuestro espíritu. Muchos hermanos son incapaces de elevarse hacia otras esferas espirituales, retrasándose en los alrededores de la tierra, en diversas zonas, o permaneciendo en el llamado umbral, una zona de reflexión de conciencias destinada a la liberación de toxinas mentales, fruto de desequilibrios gestados en la encarnación. Estos entornos horribles, despojados de toda belleza, están poblados de pobres espíritus que han desencarnado, sumidos en errores que han practicado durante sus vidas. Poco a poco, la conciencia despierta hace al hombre penetrar en la esencia de la ley de causa y efecto, hallando en él mismo los resultados ennoblecedores o deprimentes de sus propias acciones. Podemos encontrar descripciones muy vivas de estas zonas umbralinas en diversos libros espíritas. Traemos como ejemplo Nuestro hogar, de André Luiz, o Memorias de un suicida, de Ivoni Amaral Pereira. Desde las colonias espirituales o a través de diversos puestos de socorro u hospitales pertenecientes a estas colonias, se organizan grupos de auxilio destinados al rescate de hermanos que habitan en estas zonas de sufrimiento, en el momento en el que llega la petición y el merecimiento necesarios. Los trabajos se multiplican en las desencarnaciones colectivas, como las que suceden en los periodos de guerras. En el libro que da título a este congreso, Los mensajeros espirituales describen en tiempo de guerra mundial lo siguiente: las colonias espirituales de Europa, mayormente las de nuestro nivel, están sufriendo amargamente para poder atender las necesidades generales. Ya comenzamos a recibir grandes masas de desencarnados a consecuencia de los bombardeos. Nuestro hogar, por la misión que le corresponde, aún no se puede imaginar todo el esfuerzo que el conflicto mundial viene exigiendo de nuestra colaboración en las esferas más bajas. Los puestos de socorro de varias colonias vinculados al nuestro están sobrecargados de europeos desencarnados violentamente. Los espíritus pueden permanecer también unidos al plano de los encarnados por diversos motivos: placer, apego, vicio, venganza, avaricia, influyendo en sus pensamientos para lograr sus fines, pudiendo generarse así terribles procesos de obsesión. Para el estudio de la obsesión espiritual, recomendamos muy especialmente el estudio de las obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografiadas por Divaldo Pereira Franco. En el momento adecuado,
algunos espíritus cercanos a nuestra vibración en la corteza terrestre podrán ser encaminados a las reuniones mediúnicas de los centros espíritas, donde serán auxiliados bajo la tutela de los mentores espirituales, que son los que organizan y disponen todos estos trabajos, siendo nosotros los trabajadores encarnados, medium, pasistas, orientadores, tan solo el último eslabón de una gran cadena de trabajadores. Un dato a tener en cuenta por todos nosotros, un dato que tenemos que reflexionar mucho. El hecho de conocer el espiritismo e incluso ser trabajadores activos no nos otorgará un pasaporte especial de regreso al plano espiritual. Supondrá una influencia importante en la duración de la turbación, puesto que comprenderemos de antemano nuestra situación. Pero lo que más influirá finalmente será la práctica del bien y la conciencia pura. Vamos a acercar un interesante ejemplo, incluido en el libro Los mensajeros espirituales, para narrar un caso de lo que les estaba comentando. Allí encontramos a Monteiro, que presidía un importante centro espírita y realizaba la labor de orientador en las reuniones mediúnicas de asistencia a espíritus sufrientes. Descuidó, sin embargo, su conducta fuera de ellas. Narra su regreso al plano espiritual así: pasé para acá como un demente necesitado de hospicio. Tarde reconocía que había abusado de las sublimes facultades del verbo. ¿Cómo enseñar sin ejemplo y dirigir sin amor? A la salida del plano físico me esperaban entidades peligrosas y rebeldes. Mientras tanto, sentía dentro de mí un singular fenómeno. Mi raciocinio pedía socorro divino, pero mis sentimientos se agarraban a objetivos inferiores. Mi cabeza se dirigía al cielo, pero mi corazón se pegaba a la tierra. En este estado triste me vi rodeado de seres malévolos que me repetían largas frases de mis discursos en las reuniones mediúnicas. Con actitud irónica me recomendaban serenidad, paciencia y perdón de las faltas ajenas. Me preguntaban igualmente por qué no me desprendía del mundo, estando ya desencarnado. Vociferé, rogué, grité, pero tuve que soportar este tormento por mucho tiempo. Llegado a la colonia espiritual, tras unos años, la venerable ministra veneranda le esclarecía: Monteiro, amigo mío, la causa de su derrota no es compleja ni difícil de explicar. Usted se entregó excesivamente al espiritismo práctico junto a los hombres, nuestros hermanos, pero nunca se interesó por la verdadera práctica del espiritismo junto a Jesús, nuestro Maestro. Por encima de nosotros, perteneciente todavía al umbral, aunque en un nivel menos denso, es donde podemos encontrar colonias espirituales como las que encontramos descritas en el libro Nuestro Hogar, con todo tipo de elementos que podamos imaginar, con una tecnología sublime, con unas fuentes de información magníficas, con música y bellezas naturales inimaginables para nosotros y donde hay trabajo para todos. Organizados en distintos ministerios de auxilio, el trabajo es continuo y especialmente amoroso, y está basado en la ayuda y dedicación a los demás. Allí no hay lugar a la contemplación estéril. Es maravilloso. En un punto se aglomeran los auditorios para recibir instrucciones de espíritus elevados. Más lejos se forman grupos para festejar a un recién llegado. En otra parte, otros espíritus combinan fluidos, les prestan 1000 formas y los preparan para los usos que les destinan los espíritus superiores. El trabajo es incesante y tiene su base en el amor. No hay cielos donde se esté en vida contemplativa permanente. Hay entornos vibratorios en varios niveles donde el amor se plasma en la ayuda a los demás. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos aquí de paso.
en la situación y lugar necesarios a nuestra evolución, a nuestro aprendizaje. Aceptemos nuestros dolores con resignación, pues son aprendizajes y verdaderas bendiciones, contemplándolos desde la perspectiva espiritual. Afrontemos el duelo de la pérdida de nuestros seres queridos, comprendiendo que las despedidas son temporales, que todos nos volvemos a reencontrar en el plano espiritual. Ofrezcámosles oraciones sinceras, sentimientos de amor liberados de tristeza o de melancolía, que hemos aprendido que generan nocivas fuerzas de imantación. La muerte física no es el fin de la vida, es un simple cambio de capítulo en el libro de la evolución y del perfeccionamiento, una puerta de regreso a nuestra verdadera vida, que es la vida espiritual. Muchísimas gracias por su atención y muchísimo amor para todos. Gracias.